entender cómo eres tú el que nos sostiene, cómo eres tú el que nos sustenta, Señor, cómo eres tú el que nos da paz, seguridad, Señor. Y cuánto lo necesitamos, Dios de los cielos, en medio de un mundo que cada día se funde en angustia, en miedo, en temor, en desesperanza. Señor amado, eres tú el que nos sostiene. Y danos luz a este pueblo para conocerte. Y danos esa gracia de ser conscientes de ti, precioso Dios. Conscientes, Señor, de que en medio de nuestra fragilidad tú estás ahí, Señor, guardándonos, ayudándonos, Señor. Que podamos reconocer que mi ayuda viene de tu mano, que tú eres el que nos sustenta, Señor amado, que tú eres el que nos das aliento de vida, que tú eres el que da fuerzas al que no tiene ninguna y multiplicas las del que tiene pocas, Señor. Por tu gracia, fortalécenos para perseverar en tu camino. Fortalécenos para jamás devolvernos. Fortalécenos para proseguir a la meta, al premio, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Fortalécenos para permanecer, Señor, para que ninguna situación sea una excusa para que mi corazón deje de buscarte, para que ninguna circunstancia sea una razón en mi corazón que pese para que me aparte de tu camino, Señor, sino para que puedas conocer y entender cómo tú, precioso Dios, estás presente, como lo has prometido, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, gracias por bendecirnos, gracias por permitirnos honrarte con nuestro dar, por tomar de lo que nos has dado, Dios, con tu preciosa mano, de tomar, Señor, de aquello con lo que nos has bendecido en lo económico y poder, Señor, apartar para honrarte y darte gracias y reconocer, precioso Dios, que es de lo recibido de tu mano, de lo que nosotros traemos para ofrecerte, de lo que tú nos has dado, es de eso que podemos darte, Señor. Una gratitud, tú que das semilla al que siembra y pan al que come. Tú que nos das con qué suplir nuestras necesidades, pero también nos das con qué honrar y reconocer que tú eres el Dios que nos provee todas las cosas. Señor, gracias por permitirnos el gozo y la alegría de dar, y gracias por tu palabra, Señor. Esta noche delante de ti oramos, Señor, porque tu palabra sea luz para nuestro corazón, sea esa palabra que alumbre nuestro camino, sea esa palabra que nos instruya en tu voluntad, nos aparte de los deseos de nuestro corazón y nos ponga sobre una roca firme e inconmovible como es Jesucristo, Señor. Padre, que tu palabra esta noche sea sobre cada uno de nuestros corazones, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierna los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Gracias, maravilloso Dios, en el santísimo y glorioso nombre de Cristo, nuestro Salvador eterno. Amén y amén, Señor. Amén. Buenas noches. Dios los bendiga. Te invito para que me acompañen su Biblia a Miqueas, por favor, ahí en el Antiguo Testamento. Miqueas, en él
capítulo número 6, versículo número 6 en adelante, si por favor nos colaboran prendiendo la luz de atrás. ¿Ya bajaron el taco? Sí, bueno. Entonces si quieren se pueden hacer más adelantico los que están allá para que no queden tan oscuros, si desean hacerlo. Miqueas, capítulo número 6, versículo número 6. Ciertamente son muchas las inquietudes que puede tener el ser humano y muchas las inquietudes que el ser humano puede tener respecto a Dios y respecto a qué es lo que Dios está buscando del ser humano, qué es lo que Dios desea de ti y de mí, cuál es su perfecta voluntad para nuestras vidas. Porque ciertamente nuestra relación tiene que ir siendo ordenada en relación con Dios. Porque nuestra relación con Dios empieza muy distante de lo que Dios desea. Porque nosotros nos acercamos a Dios y nos acercamos con el anhelo de que Dios responda lo que mi corazón desea. O sea que mi relación con Dios es basada en mis deseos, en qué es lo que yo quiero o en qué es lo que yo considero que necesito. Porque ciertamente nos ocurre como le pasó al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Ellos empezaron a gemir, era por sus circunstancias, no porque sintieran una necesidad profunda del Señor. Dios les iba a ir ordenando ese deseo. Así llegamos, pero así no desea Dios dejarnos. Por eso nos va abriendo la palabra, por eso nos va dando instrucciones y nos va sacando de todo lo que yo quiero para ir introduciéndonos a todo lo que Él desea. Porque estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, en el tiempo correcto, cuando somos puestos en lo que Dios quiere y en lo que Dios desea, en lo que es la voluntad perfecta de Dios, porque esa voluntad es lo mejor para nuestras vidas y para nuestros corazones. Dice acá el versículo número 6, una pregunta que hace el profeta Miqueas: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? A nosotros, al ser humano, le gustan mucho las cosas externas, ¿cierto? Muchas veces alguien se siente decepcionado si en un cumpleaños, si somos sinceros, usted espera que alguien venga a visitarlo, usted espera es que trae el que vino a visitarlo. Si no trajo nada y dijo, lo único que yo traje en mi cumpleaños fue mi compañía, usted dice, bueno, gracias por venir, cuando se vaya chichipato. Porque finalmente para usted lo importante no era la persona, sino que la persona iba a traer. Si somos sinceros, esa es la condición del ser humano. Si usted está de cumpleaños y alguien lo visita y sabe que ese alguien llegó a felicitarlo, usted espera que con alguna cosita llegue, ¿cierto? Si supo y vino, es por algo. Usted no espera que venga a decirle, me traje a mí para ti. Yo soy el regalo de cumpleaños, ¿sí o no? Mi compañía, mi presencia, ¿cierto? Uno diría, pues sí, chévere, bonito. Y aquí aparece, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios qué? Al Dios Altísimo. O sea, ¿qué le traeré? ¿Qué podré conseguir y traer para poner delante de Dios que alegrara el corazón de Dios? Y esa pregunta es muy profunda porque ciertamente no hay nada que nosotros podamos traer que pueda sorprender el corazón de Dios, ¿cierto? Alguna vez compartíamos con una señora que era dueña de una empresa y tenía mucho dinero,
y iba a tener su cumpleaños y todos los que trabajamos en la empresa se estaba recogiendo un dinero para darle un regalo de cumpleaños, pero la pregunta es, ¿qué se le puede dar al que tiene de todo? ¿Cierto? O sea, ¿qué se le puede comprar? ¿Cierto? Si se puede comprar todo lo que desee. Y uno dice, bueno, ¿qué le pudiera traer a Dios que lo sorprendiera? Cuando el Señor dice, mía es la tierra, su plenitud, el mundo, y lo que en él habita, ¿cierto? Si Dios quisiera, se pudiese acercarse a él mismo una estrella, cualquiera del universo, de un tamaño inmenso, y cualquier presente nuestro quedaría como nada comparado con ¿quién? Con eso. Y dice, continuando la pregunta, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. O sea, ¿será que entonces la forma de agradar a Dios es trayendo cosas y sacrificándolas delante de él? De pronto eso puede hacer algo que sea acepto delante del Señor. Verso número 7 sigue la pregunta: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Cierto? ¿Cuántos animales se alcanzarían a sacrificar desde el momento en que el Señor les dio el modelo del tabernáculo y todos los sacrificios que allí se hacían, hasta el día en que fue sacrificado el cordero dispuesto por Dios? En todos esos 1500 años aproximadamente, ¿cuántos animales pudieron haber sido sacrificados? ¿Cuántas ofrendas hubiesen podido ser presentadas? Y si uno hiciera el número de eso, entonces uno dijera, bueno, entonces, ¿cómo hace uno para responder al corazón de Dios si con el número de animales que han sido sacrificados y eso no llenaba el corazón de Dios? ¿Cierto? O sea, entonces, ¿con cuántos animales nos podemos presentar? ¿Cuántos sacrificios pudiésemos realizar? Y dice ahí, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y dice en el verso 8 la respuesta frente a toda esa pregunta: ¿con qué pudiese ser sorprendido el Señor? Y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿cierto? O sea que Dios mismo nos ha dado luz de con qué quiere Él que nosotros nos presentemos delante de quién. Delante de Él. ¿Usted alguna vez ha recibido un regalo sin corazón? Y la pregunta suena como rara. ¿Es un regalo sin corazón? De más que sí. Porque un regalo sin corazón es que alguien me dio un detalle, pero en ese detalle no me hizo sentir amado. Pero me dio un detalle. Me dio un regalo. ¿Sí o no? ¿Usted quería una flor? Ay, sí, ahí están sus flores. ¿Cierto? Entonces siente que sí me está dando un detalle, pero el corazón de esa persona no está en el detalle, ¿sí o no? No está en el detalle, en la forma como lo ve, como lo expresa, como lo dice. Y dice aquí la escritura, oh hombre, Él te ha declarado lo que es ¿qué? Bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Mire lo hermoso, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y estas palabras son preciosísimas, porque cuando pareciera cómo sorprender a Dios, Dios nos ha dicho cómo, y lo ha dejado dispuesto en su palabra, ¿cierto? Él te ha declarado lo que es bueno. Él no está buscando regalos, ofrendas y cosas sin corazón. Por eso Dios no está buscando cuántas alabanzas cantamos, sino cuánto corazón hay en lo que estamos expresando, ¿cierto? Cuánto corazón hay. No está buscando cuántas son las horas que acumulas de oración, sino cuánto corazón hay
cuando estás orando. No estás buscando cuántos capítulos de la Biblia lees, sino cuánto de esa palabra está quedando grabada en tu corazón para acercarte a Dios. Porque no olvides, todo lo que está dispuesto en la palabra está dispuesto para acercar tu corazón al corazón del Señor, ¿cierto? Porque hay gente que dice, uy, me leí 8 capítulos, me leo 10 capítulos diarios, ¿sí? Pero el asunto es, ¿de qué te sirve leer si tu corazón no se está acercando? Si siempre que el Señor nos mira, siempre el deseo de Dios es, dame, hijo mío, tu corazón, ¿cierto? Nosotros cuando miramos a alguien, como les decía al principio del regalo, le miramos y cuando llega le miramos las manos. Pero Dios lo último que quiere mirarnos es las manos, ¿cierto? Por eso honramos a Dios con nuestras ofrendas, pero Dios no está interesado en nuestro dinero. Está interesado es en el corazón. Porque muchas veces puedo traer mi ofrenda porque he leído un versículo o he escuchado alguna interpretación de la Biblia que dice que si yo doy $1 se me multiplica a 100, entonces yo estoy dando, ¿cierto? Y en mi corazón lo que tengo no es un deseo de honrar al Señor, sino un deseo de más plática, ¿cierto? Porque qué bueno, ¿cierto? Qué bueno una pirámide así en la iglesia, sino que uno dé $1 y le devuelvan 100, eso suena demasiado atractivo, ¿cierto? Por eso todos esos lugares donde se oferta dinero así como de una manera especial, pues la gente abunda a correr y no ponen ni condiciones ni nada, sino que esperan es cómo van a recibir los réditos de lo que... Pero cuando nosotros venimos al Señor, el Señor no mira cuán llenas vienen nuestras manos, no viene, ¿cierto? Él estuvo allá frente al arca de las ofrendas y vinieron muchos que pasaron con las manos llenas y echaron cantidades. Y de pronto vino una mujer que no tenía las manos tan llenas como los demás, pero el Señor encontró que esa ofrenda de esa mujer distaba de todas las demás, porque esa mujer, antes de traer las monedas que iba a echar, ¿cierto?, lo que estaba trayendo para depositar era su corazón, su corazón. Entonces uno empieza a mirar todo esto tan hermoso, porque eso nos lo ha declarado el Señor, y nos lo ha indicado, nos lo ha mostrado y nos lo ha enseñado. Voy a leer esta misma porción de la Escritura, solo el verso 8, en la versión Biblia de las Américas, porque tiene un pequeño cambio al final que me llama mucho la atención, y dice, Él te ha declarado hombre lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino practicar la justicia? ¿Cierto? Entonces mire lo hermoso, tan hermoso como lo expresó el apóstol Santiago, cuando dijo, no solamente seamos oidores de la palabra, ¿cierto? O sea, cada cosa que vamos aprendiendo de Dios no es para tener información, es para que ello afecte nuestra vida, en todos los aspectos, en los aspectos íntimos donde nadie nos ve, y en los aspectos públicos donde los demás también pueden observar todo lo que nosotros ¿qué? Hacemos o realizamos. Y dice acá entonces, practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente delante de tu Dios. Andar humildemente delante de tu Dios. Y alguien expresó, en algún comentario bíblico se expresaba, que en estos versículos se encontraba la esencia de la ley, ¿cierto? Porque la ley fue dada, y la ley dice la Escritura que es espiritual. La ley tiene una vida, pero cuando la ley es puesta frente al hombre natural, el hombre natural se encuentra con un serio problema, que no tiene la capacidad para cumplir lo que Dios demanda en su ley, ¿cierto? Entonces ahí nos vemos en una ¿qué? En una bancarrota. Pero bendita gracia cuando aparece el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo, ¿sí? Por Cristo, por el Evangelio, es que nosotros recibimos de parte de Dios la vida para hacer lo que antes era imposible para nosotros. Entonces, por la venida, por la obra de Cristo, ¿cierto? Porque no solamente nosotros somos justificados por la obra de Cristo, sino que por la obra de Cristo somos preparados para poder caminar en la voluntad del Señor. Antes no tenía esa capacidad, pero ahora, por la obra del Señor, ha provisto esa ¿qué?
esa capacidad. De manera que cuando el Señor habla de estas tres cosas, habla de practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente delante de tu Dios. Entonces vamos a empezar un poco este versículo de para atrás. Y de para atrás, porque ciertamente el humillarte delante de tu Dios, como dice la primera versión, o el andar humildemente delante del Señor, nos va a dar mucha claridad sobre hacia dónde nos estamos dirigiendo y también de las cosas que van sucediendo en nuestras vidas, pero que en ellas nuestro corazón necesita ser guardado. Y necesita ser guardado porque aún las cosas que suceden delante de Dios en mi vida, si no hay corazón para ellas, pueden terminar apartándome de Dios, aunque vinieron del Señor, cuando no hay ese corazón para Él. Porque nosotros cuando pensamos en la palabra o pensamos en hablar de una persona humilde, ¿cierto? En el diccionario hay dos definiciones. La primera definición de humilde es alguien que es pobre y escaso de recursos y lleno de necesidades. Entonces normalmente es una referencia a que esa persona que está en esa condición, ¿cierto? Es una persona que humilde. Pero cuando uno lo va llevando a la realidad, aunque en el diccionario español se relaciona con eso, realmente la humildad tiene mucha distancia de eso, ¿cierto? Porque la humildad, y me gustó mucho algo que encontré respecto a esa definición, tiene que ver con una dependencia permanente, porque no se sienten las capacidades ni las facultades necesarias para poder caminar en lo que se necesita, ¿cierto? Entonces fíjese que una persona puede tener escasez de recursos y abundantes necesidades, pero eso no lo hace humilde, ¿cierto? Porque normalmente encontramos que en la palabra de Dios lo opuesto a humilde es orgulloso. Y hay personas que siendo escasos de recursos tienen más orgullo que el tremendo, ¿cierto? Entonces la humildad no tiene tanto que ver con la escasez de recursos, sino con una necesidad consciente que el hombre tiene. Y aquí lo relaciona muy bien claro. Y andar humildemente delante de tu Dios, ¿cierto? Lo que nos empieza a dejar ver es que caminamos en permanente necesidad de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Por eso Dios casi siempre nos está insistiendo en que nuestra relación con Él tiene que trascender la relación que tenemos con una congregación. Porque si nuestra relación con Dios es la relación que tenemos con una congregación, termina siendo muy pobre y muy distante. Por eso Dios desea que nuestra relación, aquí nos reunimos y celebramos, ¿cierto? Pero la mayor parte del tiempo no estamos reunidos, ¿cierto? Y allá es donde nuestra relación tiene que seguir permaneciendo ¿con quién? Permaneciendo con el Señor. Entonces, miremos un poco acerca de la naturaleza de esta humildad que tiene que afectar el carácter de una persona y el carácter de una vida para guardarnos de lo que nos aleja del Señor. Primera de Juan, vaya un momentico allí conmigo, capítulo número 1, versículo número 5. Primera de Juan. Capítulo número 1, versículo número 5. El andar humildemente delante de tu Dios, en dependencia permanente ¿de quién? Del Señor. Y no olviden que eso no depende de lo que tenemos o de las capacidades o de las habilidades, sino de la bondad y la misericordia de el Señor. El sábado les compartía a los jóvenes en la alabanza algo muy bonito, porque leí la historia de un hombre que sufrió de cáncer, y en esa enfermedad de cáncer que le dio, Dios le abrió su corazón y tiene un encuentro con el Señor, y el Señor empieza a hacer una obra en la vida de este varón, y Dios le da la habilidad de tocar la guitarra, y entonces él empieza a prepararse y toca la guitarra, ¿cierto? Pero
lo molestaban, porque decían, usted ama más esa guitarra que a Dios. Y él le decía a los que lo miraban, están equivocados, yo amo a Dios más que a mi guitarra. Pero desde que se levantaba hasta que se acostaba, tocaba la guitarra y tocaba la guitarra. De manera que se veía en tanta compañía, pero tocaba la guitarra y él expresaba que Dios le había dado ese medio para poderse conectar con él. Y en eso vivía. Pero llegó el momento donde Dios permite una prueba en la vida de este hombre. Y son las cosas que desnudan si lo que nosotros decimos es cierto o no es cierto. Porque decir palabras, ¿cierto? Pues a muchos rapidito, como dicen, se les llena la boca diciendo cosas. El asunto es cuando esas cosas se le pesen. Este hombre está viviendo ese romance con el Señor tan hermoso y sufre un accidente. Y en el accidente le amputaron las dos manos, los dos brazos. Le amputaron los dos brazos. Lo visitaron y lo encontraron con una grabadorcita prendida, escuchando alabanza y adorando a Dios. Cuando lo encontraron en eso, les dijo, ¿se dan cuenta? Que es que la alabanza no está en la guitarra, está en el corazón. Y puede ser que ella no toque la guitarra, pero nadie puede hacer que yo deje de cantarle a mi Salvador. ¿Se da cuenta cómo eso son cosas de peso dentro del corazón y de peso dentro de la vida? Dentro de lo que Dios va forjando y formando dentro de nuestras vidas. Dice ahí 1:5 de Primera de Juan, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con ¿quién? Comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué? Mentimos y no practicamos ¿qué? Y no practicamos la verdad. Y entonces nos damos cuenta de que estas porciones nos van a ir dando luz de una realidad, porque leemos ese caminar humildemente delante del Señor y pareciera una frase simple, pero es una frase muy profunda para el corazón humano, porque ciertamente el hombre comenzó un trajinar sobre la tierra en tinieblas cuando el hombre empezó a defenderse por sus propios medios y su corazón empezó a dejar de depender de quién, a dejar de depender de Dios. Y la palabra del Señor dice que si tenemos comunión con Él, ya no estamos en tinieblas o no andamos en tinieblas, ¿cierto? Entonces te pregunto, ¿puede ser posible que una persona pueda decir que tiene comunión con el Señor sin tener dependencia del Señor? Puede ser posible, porque a veces nosotros, como les decía, hay cosas que podemos recibir de Dios que pueden convertirse sin luz en algo que endurezca mi corazón y me aleje del Señor. ¿Cuánto estaba identificando Sansón que lo que acontecía en él era algo de Dios y no de él? Que no era una capacidad de él, sino algo de Dios puesto en ¿quién? Puesto en él. Porque cuando venía el Espíritu de Dios sobre él, había una fuerza descomunal en este hombre Sansón, ¿cierto? Era el Espíritu de Dios sobre él. Pero ¿cuánto se percataba Sansón de eso? Para ser un hombre que mantuviera humildemente delante del Señor, en una dependencia permanente del Señor. ¿Había recibido? Sí, pero ¿de qué se percataba? De que tal vez es algo que yo merezco o es algo que yo me he ganado, ¿cierto? A veces nosotros utilizamos frases como, es que yo he orado, ¿sí? Y es que yo oro porque tengo una necesidad, ¿cierto? Pero la oración no va a hacer que yo me vuelva alguien independiente de quién, independiente del Señor, porque empiezo a recibir favor de Dios. Y en 1 de Corintios capítulo número 10 versículo número 12, vayamos allí un momento. 1 de Corintios capítulo número 10 versículo número 12.
¿Qué pide el Señor? Que andemos humildemente delante de ¿quién? Delante de Él. Dice Primera de Corintios capítulo número 10 en el versículo número 12. Así que el que se crea firme, mire que no ¿qué? Mire que no caiga. Y cuando miramos esta realidad, no se le está hablando a una persona que no tenga conocimiento de las cosas de Dios, sino estamos hablando, porque toda la historia del capítulo de Dios 10 viene narrando el trajinar de Israel por medio de todo el desierto, y está recordando todo eso. Dios se manifestó, Dios fue el que abrió el mar para que pasaran por medio de él ¿en qué? En seco. Dios fue el que lo sustentó. Y ahí en el capítulo, en el versículo número 3 del capítulo 10, devuélvase un poquito y ahí dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y en el 4 dice: y todos bebieron la misma bebida ¿qué? Espiritual, ¿cierto? Pero fíjese que aunque todos comieron y bebieron, no todos consideraron esa dependencia de Dios dentro de su caminar. Hay cosas buenas que nosotros recibimos, ¿cierto? Dones que recibimos de parte de ¿quién? Del Señor. Hay cosas que Dios ha cambiado en tu vida, pero eso que Dios ha cambiado en tu vida no es para que tú empieces a brillar, sino para que la luz de Dios empiece a brillar más en ti, y más dentro de tu corazón, y más dentro de tu vida, ¿sí? En Proverbios capítulo número 16, versículo número 18, dice la escritura: antes del quebrantamiento es la soberbia. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez ¿de qué? La altivez de espíritu. Cuando abordamos con ese pensamiento de Proverbios, este capítulo 10 de Corintios que leímos hace un momento, ¿sí? El Señor empieza a hablar de cómo sucedieron una serie de cosas que fueron escritas para enseñarnos a nosotros y que nos dejaron ejemplo y pudiéramos leerlos. Cómo el Señor, muchos de ellos perecieron porque se entregaron a los ídolos. Entonces yo puedo empezar a decir: no, es que yo ya sé que la Biblia dice que yo no debo tener ídolos. Dice que otros se entregaron a la fornicación y murieron muchos. Entonces dice: no, yo sé que no debo fornicar. Pero puedo empezar a afirmarme en lo que sé, pero te pregunto, ¿lo que sé es suficiente? ¿Será que si yo sé que no debo fornicar, eso es suficiente para que yo no lo haga? ¿Será que eso es suficiente? No es suficiente, ¿cierto? No es suficiente, porque ahí es donde necesito caminar humildemente delante del Señor, apoyándome en el Señor. Señor, tú dices que no fornique. Señor, pero si tú no me ayudas, yo no puedo resistir eso. Tú dices, Señor, que no mienta, pero si tú no obras en mí, Señor, yo no voy a mentir. Porque entonces fíjese cómo sutilmente yo puedo terminar alejado de Dios, convencido en lo que yo sé. No, es que yo sé que la Biblia dice, es que yo sé que tal cosa, yo sé que tal otra, pero sé cosas, pero no tengo dependencia de Dios, ¿cierto? No tengo dependencia del Señor dentro del caminar. Miremos un ejemplo de esto. Lucas 22, por favor, 31. Lucas 22, capítulo número 22, versículo número 31. Dice la escritura: dijo también el Señor: Simón, Simón, ¿cierto? Si le dijo 2 veces el nombre, significa póngale cuidado a lo que le voy a decir, preste atención, no lo pase. ¿Por qué? Por alto. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿cierto? O sea, Simón va a pasar una prueba. Dice el verso 32: pero yo he rogado por ti que tu fe no ¿qué?
¿cierto? Él no dijo, yo he rogado para que no pases la prueba, para que no venga esa situación. No, el Señor dijo, yo he rogado por ti para que en esa situación no te falte confianza en Dios, no te falte dependencia de quién, de Dios. Y tú una vez vuelto, o sea, en esa situación vas a sufrir un alejamiento, pero tú una vez vuelto, confirma a quién, a tus hermanos. Le pregunto, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor a Pedro? Le está diciendo con mucha claridad un acontecimiento que sí o sí va a pasar. Se lo está advirtiendo, ¿cierto? Se lo está dando a conocer con anticipación. Pero mire lo que dice el verso 33. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le responde el Señor y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Y en dónde quedó parado Pedro? Que no lo voy a negar, que si me es necesario morir, voy a morir, ¿cierto? Y eso suena como osado, suena como valiente, pero todo eso es una realidad siempre y cuando haya dependencia. Porque si Pedro hubiera entendido lo que el Señor le estaba diciendo, hubiera caído humildemente a los pies del Señor diciéndole, Señor, ayúdame, porque ciertamente, Señor, yo no tengo la capacidad solamente de negarte las 3 veces que dices, Señor, tengo la capacidad de pasar por ahí derecho y negarte muchísimas veces. Por favor, Señor, ayúdame, fortaléceme, Señor, dame la gracia de que de tu presencia venga la ayuda para que yo no te niegue. ¿Pero dónde quedó parado? No lo negaré, ¿cierto? Entonces una cosa es apoyarme en lo que digo o en lo que sé, y otra cosa es apoyarme en el Señor. Por eso empezamos leyendo ese versículo al revés. ¿Qué es lo que el Señor ha declarado? ¿Cierto? Que pongamos en práctica la justicia, que amemos la misericordia y que caminemos humillados delante de nuestro Dios. De manera que esa humillación es algo que es permanente en la vida del ser humano. Porque cuando el ser humano cree que en ese momento es capaz, es donde más fácil está de pegarse su porrazo. Por eso leímos en Proverbios, ¿cierto? Que antes del quebrantamiento es la ¿qué? Antes del quebrantamiento es la altivez. Se empieza a levantar el corazón y es donde está a punto de pegarse el mayor ¿qué? El mayor de los tropiezos dentro de su caminar y dentro de su vida. Porque no podemos olvidar de dónde viene la esclavitud. Siempre nosotros estamos mirando alrededor, y estamos mirando alrededor para preguntarnos qué son las cosas de alrededor. ¿Por qué estaban gimiendo, como les decía al comienzo, los israelitas? Porque ellos estaban siendo oprimidos. Entonces ellos vieron que es que la opresión venía de la situación que estaban ¿qué? Viviendo, y esa situación los llevó a clamar, pero ellos clamaban para ser sacados de esa situación, porque no entendían que lo que hace esclavo al ser humano no son las circunstancias. Lo que hace esclavo al ser humano es el vacío de Dios dentro del corazón. Eso es lo que lo hace esclavo. Y podemos colocar un sinnúmero de comparativos y se va a dar cuenta que sí. ¿Qué es lo que la persona que tiene escasez económica? ¿Cuál es la esclavitud del que tiene escasez económica? Deudas, ¿cierto? Es más, la palabra deuda en el original es esclavo. Entonces, del que no tiene dinero está esclavo de las deudas que no me alcanzan. Si tuviera dinero, ¿sí o no? Y el que es rico ahora es esclavo del amor al dinero, ¿cierto? Entonces el que no tiene está esclavo de las deudas, y el que tiene se volvió esclavo porque quiere más y quiere más. ¿Sí o no? Hay gente que siente que está esclava porque le falta salud.
Ay, si tuviera aliviado, si me quitara este yugo de encima, si no me doliera aquí, si no me doliera aquí, si no me doliera aquí. ¿Sí o no? Entonces, unos se sienten esclavos porque están enfermos. ¿Sí o no? Pero ¿no ha visto que el que está aliviado también está esclavo? ¿Sí o no? Porque ese está esclavo de cómo mejorarse cada día. Entonces está bien, entonces cómo me arreglo las nalgas, cómo me corto las orejas, cómo me hago un arreglo aquí, cómo me hago un arreglo allí, cómo hago una cosa, cómo hago la otra. Entonces el que no tiene salud está esclavo de la enfermedad, y el que tiene salud está esclavo se me fue la palabra, de la vanidad. Entonces no sabe qué crema echarse, no sabe qué perfume untarse, no sabe qué cosas pegarse, ¿sí o no? Entonces, esclavo de un lado o el otro. Entonces se da cuenta que uno quiere sacarse de un lado y que lo metan al otro, y no se da cuenta que la esclavitud no está ahí, está en el vacío que hay en el corazón de ¿quién? En el corazón de Dios. El trabajador se siente oprimido. Todos los horarios que me tocan, estos horarios tan largos, aguantarme ese jefe tan mal geniado cuando llega a regañarme, a gritarme, que no acepta una cosa, que no acepta la otra. Qué bueno que el Señor me sacara y me hiciera independiente. Y cuando está independiente dicen, no, qué problema, cada 15 días hay que pagar el salario al empleado, no, hay que pagar impuestos. Entonces, si es empleado, estoy esclavo de una cosa, y si es patrono, está esclavo de la otra. Entonces se va dando cuenta que nosotros queremos salir de una condición para la otra, y no nos damos cuenta que lo que necesitamos es que de verdad Dios venga al corazón, porque la esclavitud no está en las circunstancias, la esclavitud está en el corazón. Allí es donde está la verdadera esclavitud dentro de la vida. El que no ha podido tener estudios está frustrado porque no ha podido estudiar, porque no podía hacer nada, ¿cierto? Y el que ha estudiado tiene un problema porque está esclavo del orgullo, se cree más que los demás. Entonces, el vacío, la esclavitud se produce por un vacío de Dios. ¿Dónde? En el corazón. Y era lo que Israel no entendía, realmente la esclavitud que él tenía allá. Y hace poquito, en una reunión con los servidores, les compartía un ejemplo de algo muy bonito que leí, que pasó con un esclavo por allá como en el año 1800, en un escrito de un hombre llamado Carlos Spurgeon. Y él estaba narrando allí cómo un hombre había ido a una feria de esclavos y estaban vendiendo esclavos, y entre uno de ellos estaban vendiendo a uno, y preguntaron, ¿por qué estás vendiendo a ese negro? ¿Cierto? Si era esclavo no se le podía decir negrito, de manera que así se iban a referir. ¿Por qué están vendiendo a ese negro? Y el que lo estaba vendiendo dijo, por una sola razón: porque ora y ora y ora y ora. Entonces el que estaba ahí dijo, yo lo compro, yo le tengo el remedio, yo sé cómo ponerlo a funcionar. Y lo compró y lo llevó para su terreno, ¿cierto? Y empezó detrás, a todo momento lo veía orando, y venía, que no ore más. Y el negrito lo miraba y le decía, pero es que no puedo dejar de orar. Entonces le suspendió la comida todo el día. Entonces trabaja sin comer todo el día. Y venía y lo encontraba orando. Al día siguiente, igual lo dejó sin comida, y dijo, si sigue orando lo voy a azotar. Y vino y lo encontró nuevamente orando, y lo azotó fuertemente. Deje de orar. Y el negrito le decía, pero no puedo dejar de orar. A esa siguiente noche dio la orden de que, aparte de que no le había dado comida, aparte de que lo había azotado, va a dormir a la intemperie, porque él tenía un pensamiento en su corazón, que lo hago dejar de orar. Diciendo, qué bueno que le hicieran mucho a esos cristianos del tiempo presente para que no oren. El problema es hallarlos que oran así. Y dice que esa noche que lo dejó durmiendo a la intemperie, él vino a su casa y le contaba a su esposa todo lo que había hecho para hacer que el negro dejara de orar. Y dice
Pero hay una cosa que me tiene impactado y es la que no me puedo sacar de la cabeza. Que después de haberlo azotado como lo azoté, cuando yo esperaba que su mirada hacia mí fuera como con rabia, como con venganza, nunca había visto a alguien mirándome como con tanto amor. Y eso me tiene perturbado. Se acostó a dormir y empezó a tener una pesadilla muy fuerte y se despertó gritando: traigan a alguien que ore por mí, traigan a alguien que ore por mí, traigan a alguien que ore por mí. Buscaron por todos lados y la esposa vino a decirle: es que el único que ora es el negrito que no le ha dado comida, el que usted lo ha azotado y el que lo tiene durmiendo a la intemperie. Finalmente lo trajeron, oró por él, Dios puso una paz sobrenatural en él. Y entonces él le preguntaba: ¿por qué fuiste tan terco? Si desde que llegaste acá te he dicho que no ores y te he hecho muchas cosas para que no ores. Y dijo: por una sola razón, porque aunque tú eres mi jefe terrenal, yo tengo un jefe mayor que tú. Y cuando llegué acá, mi jefe me dijo: pase lo que pase, no vas a dejar de orar por este hombre. De manera que todo el tiempo lo único que he hecho es orar por ti. ¿Cierto? Entonces se da cuenta lo hermoso. ¿Era realmente ese esclavo era esclavo? Se da cuenta que lo que nos hace esclavos no son las circunstancias, sino es el vacío de Dios que hay dentro del corazón. Es el vacío. Mientras haya el vacío en el corazón, no importa. Usted, no sé si ha visto, hace poquito nos presentaron en las noticias, no hace mucho, de cómo uno de los hombres más ricos del mundo se había suicidado. Eso fue de estos últimos 15 días, lo presentaron en noticia. Un hombre súper rico y se suicidó. Entonces pregunta: ¿qué tenía? Si tenía de todo. Había un vacío en su corazón, ¿cierto? Entonces se da cuenta por qué es tan tremendo el consejo de Dios: que andes humillado delante de Dios, dependiendo en todo momento. Es que no hay un solo momento en el que uno pueda decir que no necesita de quién, de Dios. Esa lección la tuvo que recibir Pedro. Pedro, me vas a negar. Y en lugar de rogarle al Señor misericordia: y Señor, lo voy a hacer, pero ayúdame, Señor. No, mi vida pondré por quién, por ti. Pero bendito sea Dios que lo sacó de esa situación, lo sacó de esa condición y lo fue llevando a una vida muy especial. Porque caminar humilde delante del Señor requiere comunión con Dios, requiere comunión y comunión permanente con el Señor. Porque no olvide que en el momento en que usted ve algo bueno que Dios puso en su vida y usted empiece a considerar eso como suyo y no una gracia de Dios, en ese momento eso va a alejar su corazón del Señor. Dice el Salmo capítulo número 138, versículo número 6: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de quién, de lejos. Miren lo hermoso, el Señor dijo: no se alabe el sabio, ¿cierto? O sea, no se apoye en lo que sabe, ni el rico en lo que tiene, ni el valiente en su valentía, mas alabes en esto el que se hubiere de qué, es de alabar. Porque cuando yo me apoyo en eso, entonces mi corazón se enorgullece, y cuando mi corazón se enorgullece, se aleja de quién, se aleja del Señor. Porque una de las actitudes del corazón orgulloso es que siente que no tiene necesidad, siente que no depende, siente que él a sí mismo se sostiene, y eso nos coloca a una gran distancia de Dios. Isaías 57, en el versículo número 15, dice una porción muy hermosa, pero muy hermosa, que nos permite entender cómo esa condición de humildad, de humillación delante del Señor, nos lleva a disfrutar de una presencia maravillosa de Dios. Porque dice acá este versículo: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Si usted mira esa primera descripción de Dios, pareciera mostrar a Dios como inalcanzable, ¿cierto?
el que habita en la altura y en la santidad. ¿Quién puede alcanzar eso? Para poder ponerse en contacto con Dios. Pero mire lo hermoso, que ese Dios que habita en esa inmensidad tan gloriosa, Él mismo fue el que dijo: yo habito en la altura y en la santidad, pero también con el quebrantado y el ¿qué? Y el humilde de espíritu, para hacer vivir, para llenar de vida permanente. De vida permanente el corazón de ese que está necesitado permanentemente ¿de quién? Permanentemente de Dios. Si Dios me da salud, igual sigo con la misma necesidad de Dios. Si Dios permite que no haya problemas económicos, sigo con la misma necesidad de quién? Con la misma necesidad de Dios. Si Dios permite que haya conocimiento de la palabra, sigo con la misma necesidad de quién? De Dios. Porque ciertamente, ¿dónde tiene que estar apoyado mi corazón? Es en el Señor. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón ¿de quién? El corazón de los quebrantados. Mire lo hermoso. Entre más gracia recibe una persona de Dios, más esa persona debiera de estar humillada delante del Señor. Entre más gracia, entre más favor recibe de parte del Señor. Un momentico conmigo a Job 42, por favor. Job. ¿Recuerdan cuánto había recibido Job de Dios? Mucho. ¿Sí? El asunto era que llegó un momento donde Job se estaba alejando de una manera impresionante de Dios, porque él empezó a considerar lo que tenía y no su necesidad de Dios. Recuerdan que hemos visto en algunos momentos que Job había recibido tanta sabiduría que cuando entraba a un lugar la gente que estaba hablando se callaba para que hablara Job. Dice que los ancianos, los jóvenes le hacían venia a Job cuando llegaba, ¿cierto? ¿Cuánto bien le había permitido Job hacer a las personas? ¿Cuánto bien? Si él dice que él no se le podía acusar de que hubiera visto una viuda y la hubiera desamparado, de que hubiera visto un huérfano y lo hubiera dejado desamparado. O sea, ¿cuánto bien le podía hacer a las personas Job? ¿Cierto? Pero llegó un momento donde todo ese bien le llenó de altivez el corazón. ¿Quién diese que me trajeren a Dios y hablara conmigo? Y después de que habláramos, se daría cuenta lo justo que soy. ¿Cierto? Cuando la Biblia dice que no hay justo ni aún ¿qué? Ni aún uno, ¿cierto? Pero mire lo hermoso que aparece en el capítulo 42. Cuando Dios me permite entender la gracia de que dependo de Él, que no importa cuánto Dios me dé, entre más Dios me dé, más dependo de Él. Entre más luz me da Dios de su palabra, más dependo de Él. Entre más Dios me da la gracia de buscarlo en oración, más dependo de Él. Si Dios me da un don, dependo más de Él, porque ahí es donde soy sostenido. Cuando Dios abrió los ojos de Job, mire lo que dice ahí en el versículo número 5, 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿sí o no? ¿Con cuánta claridad está viendo al Señor? ¿Cierto? Ahora, todo lo que Dios le había dado antes se lo quitó. ¿Permanecía todavía la sabiduría en Job? Todavía permanecía. Lo que Dios le había dado no se lo había quitado, todavía permanecía. Lo que pasa es que ahora Dios ubicó el corazón de Job en el lugar correcto. Y mírelo cómo está ubicado el corazón en el verso 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo. ¿Sí o no? Cuando recibió más luz, ¿sí o no? ¿Qué hizo? Cayó postrado y dijo: aquí no hay de qué enorgullecerse, aquí no hay de qué sacar pecho, aquí no hay de decir es que yo sé, es que yo aprendí. No, aquí lo que hay que decir es que todos los días yo necesito de Dios. Y entre más Dios me permite conocer de Él, más necesito buscarle. Entre más gracia de Dios me cubre, más dependiente necesito estar de ¿quién? Estar del Señor. Porque cuando considero que ya tengo mucho y empiezo a hacer a un lado a Dios, me voy a pegar un porrazo impresionante, para que eso me recuerde que es que todo viene de Dios, que aunque sepa, si el poder de Dios no me sostiene, lo que yo sé no me sirve de nada. Yo
Yo puedo saber, como le digo, puedo saber que no debo fornicar, pero si no es el poder de Dios que me sostiene, aún sabiéndolo, me voy a sumergir en eso. ¿Te das cuenta lo hermoso? Dios te ha declarado lo que es bueno. Cuando hablamos de un corazón humilde delante de Dios, hablamos de un corazón entregado a Dios, de un corazón rendido a los pies de ¿quién? A los pies del Señor, en comunión. No olvide eso, la integridad está íntimamente unida a la relación personal con Dios, ¿cierto? ¿Recuerdan que buscaron a un hombre como Daniel, que había sido puesto en un lugar de privilegio por Dios mismo? Sí, pero mire lo hermoso, jamás Daniel utilizó ese puesto para hacerse sobresalir él, sino que en todo lo que se veía sobresalía ¿quién? El Señor. Y dice que los demás le tenían celo y buscaron en cuanto a las cosas que hacía, donde le encontraban un fallo, donde era un gobernante torcido, donde tenía mermelada. No le encontraron nada, no había forma. Pero dijeron, pero hay una cosa en la que podemos hacer fallar a Daniel, porque como que hemos visto que ese es el secreto para que Daniel camine en integridad, y es en relación con su Dios. Entonces buscaron un edicto para que se le prohibiera orar, y cuando Daniel escuchó el edicto, dijo, ¿cómo voy a dejar lo que me sostiene? O sea, ¿cómo voy a dejar? Si yo estoy aquí arriba y Dios no me guarda, aquí arriba me voy a torcer. Apenas me ofrezcan algún beneficio, voy a abrazar ese beneficio, voy a vender mi conciencia. De manera que, ¿qué hizo cuando recibió el edicto? Abrió las puertas de su casa, como dice, como era su costumbre, y en la mañana, en la tarde y en la noche buscó al Señor. Porque ¿qué entendía Daniel? Que él había aprendido muchas cosas, pero el que lo sostenía era Dios, y que no importa dónde Dios lo hubiera puesto, su vida tenía que permanecer humillada delante del Señor. Que ese era el secreto. El secreto de permanecer firmes es permanecer humillados, humildes, en necesidad. Entender que nada me hace más fuerte sino la presencia de Dios. Como leíamos o como cantábamos en la última canción, es tu amor que me sostiene, es tu amor que me da paz, es tu amor el que me da seguridad. Y cuando vemos todo eso, entonces entendemos qué es lo que Dios quiere: un corazón que permanentemente esté buscando su ayuda. Y lo más hermoso es que Dios se complace en ayudarnos. Amén. Vamos a orar por hoy y vamos a darle gracias a Dios. Padre, estamos muy agradecidos de que nos bendigas en esta noche con tu preciosa y hermosa palabra. Estamos muy agradecidos, Señor, porque ciertamente ¿qué pudiésemos traer para presentar delante de ti? Como decía allí la palabra, ¿será que nos presentaremos con multitud de sacrificios? Y ciertamente, Señor, tú nos vas dando luz de que a través de tu palabra tú nos has mostrado lo que es bueno, Señor, lo que tú quieres, oh Dios de los cielos. Porque aún, Señor, si nos das la gracia de poner en práctica tu palabra, pero no reconozco que sigo necesitando de ti todos los días, aunque me hayas dado esa gracia, Señor, ciertamente puedo terminar alejado de tu presencia, Señor. Por eso, ayúdanos a entender, Padre, la necesidad que tenemos de ti, Señor. Tú has dejado escrito en tu palabra que separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Por eso ayúdanos a entender cómo en esa vida humilde delante de ti, en esa vida que reconoces una profunda necesidad de ser sostenidos por tu mano, Señor, nos lleva es a que cada día se vaya haciendo es más firme la relación contigo, porque entre más gracia nos va cubriendo, más necesidad tiene nuestro corazón de ti. Entre más gracia, Señor, va rodeando nuestras vidas, mayor necesidad tiene mi corazón de ti, para entender que nada de lo que haya en mi vida, Dios de los cielos, es por mí, sino por tu gracia, como lo expresó el apóstol Pablo, cuando dijo que si aún él podía trabajar más que los otros apóstoles, no era él, sino la gracia de Dios en él, Señor. Ayúdanos a entender esto, para que postrados
y humillados permanezcamos delante de tu presencia, Señor, para que podamos reconocer a cada momento, Señor, mi capacidad sí sería fallarte, mi capacidad sería hacerte infiel, mi capacidad, Señor, sería darte lo superficial, pero Padre de los cielos, eres tú el que puedes hacer posible, Señor amado, que mi corazón sea guardado para ti cada día, que no haya ni un solo instante donde pueda llegar a confiarme en mí mismo, porque ciertamente, como dice tu palabra, Señor amado, Señor, que hay del hombre que es sabio en su propia opinión, Señor, que se va confiando en sí mismo y su confianza no está en el Dios vivo, Señor. Permítenos, precioso Dios, ser afirmados en esta realidad, que tú eres el que nos sustenta, que tú eres el que nos fortaleces para resistir el pecado, que tú eres el que nos fortalece, oh Dios, cada día, Señor, para caminar, Señor precioso, Señor, con una vida sencilla, precioso Dios, delante de tu presencia, reconociendo que todo lo hemos recibido de tu mano, reconociendo que cada día necesitamos más de ti, Señor. Padre, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, por todo lo que vas a seguir estableciendo de ti en nosotros, para hacernos ese pueblo que viva una comunión íntima contigo, que trascienda, Señor, las actividades que podemos hacer como cultos y podamos disfrutar